que podamos todos ver que hay diferentes caminos y que lo que importa es estar bien con uno misma, con uno mismo. Les decía por verme a la primera, dice, no, yo no escucho a esta señora, tal vez. Y Sí, le está cortando, maestra. No la escuchamos. porque yo me escucho muy bien cuando yo hablo. Bueno, a lo mejor quiere decir, ¿siguen escuchándome entrecortado? Ahora No, te ya no, escuchamos maestra. perfecto. Pregunto. Ahora te escuchamos perfecto. Ahora está en silencio, maestra. Gracias, Eugenio. Ahora se escucha. Hablando. Está intermitente internet, parece, maestro. Se te escucha y se corta, se escucha y se corta. Tuve una sesión y pues, dije, tal vez cuando sea la hora de la clase vuelva a suceder lo mismo. ¿Saben? Creo que a lo mejor, porque me podrían decir, bueno, Gloria, ¿por qué no tienes otra, ay, no sé, contrata otro servicio de internet? Y la pregunta, y con el tema que estamos tratando, que son las conexiones, los vínculos con papá y mamá, y que muchas veces esos vínculos están lastimados, están rotos, están pues muy lastimados. Entonces, estoy caminando por un espacio donde está oscuro, que cuando lo preparé era la luz del día, entonces no me di cuenta que no veía, porque a la luz del día estaba bien. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces no nos damos cuenta que necesitamos conectarnos con papá y mamá. Y ahora me voy a conectar a la electricidad. Aquí estoy, no me han perdido. Bien. Hagan mudras
piensen en lo que estamos diciendo de las conexiones. De cómo, vamos a ver, ven, hasta se hizo la luz. Estoy afuera en una parte de donde vivo, improvisando, aunque no mucho, porque insisto que en la mañana tuve una reunión y me vine para acá. Entonces, yo comentó que eso no importaba, lo importante era lo que uno sabe. Lo dijo de otra manera. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque los que van llegando tarde no saben de lo que hablamos anteriormente. Y para incluir en la familia a los menores, hay que hablar de lo que ya pasó. Y inclusive poder verlo como algo anecdotario, algo gracioso. Y las interrupciones para mí tienen que ver con las interrupciones que hemos tenido hacia papá y mamá y hacia los demás miembros de la familia. Y que cuando me doy cuenta de ello y hago algo con ellos para vincularme, que no quiere decir que necesariamente vayamos a conversar al respecto. Y nótese que cuando, bueno, les comparto que cuando estoy hablando de esto, Turmalina, que es la gatita negra, que no sé si la alcanzan a ver, me viene a visitar. Y entonces, bueno, el color de la piel, a ver, no, en fin, ya se va. Y sí, está muy linda Turmalina, como todos los gatitos lindos que he tenido, todos. Algún día platicaré una historia con los gatos. Y si no, para mí está bien. Y la historia con las lámparas también. Bueno, empezamos la clase porque la semana pasada estábamos viendo bien, estoy leyendo lo que escribieron en el chat. Muchas gracias. Ya, parece ser que el que yo me moviera es la petición. No les pedí a ninguno de ustedes que se moviera. Gracias por cerrar el micrófono. Sí, se normalizó la señal, claro, pero aquí es un buen ejemplo. Sí, Eugenio, se normalizó la señal. Es un buen ejemplo donde la que se tiene que mover soy yo, no ustedes. Para empezar, cada uno está en su casa y no tenemos la misma señal de internet. Entonces, bien, vamos a continuar. Les decía que la semana pasada lo que estuvimos viendo fue lo de los cierres con las parejas. Y comentaba que una genialidad del señor Freud fue hablar del complejo de Edipo. Y bueno, ya empecemos con la clase mejor, con las filminas. Y sirve que hagamos el mudra para la calma. Dice, calma la mente y las emociones, elimina conductas adictivas
activas el mudra para la calma. Aquí lo pueden. Me gusta decir que el Kalesvara mudra. Me gusta decir que los dedos índices están como tocándose la cabeza uno con el otro, por decir cabeza. El medio, y parece ser que es el medio, no sé si los demás no se ven. El pulgar toca las yemas, los demás, creo que nada más son los dedos medios los que están tocándose las yemas. Y tiene sentido porque desde la medicina tradicional china, recuerden que el dedo medio es el de la emoción del enojo. Entonces, si logro juntar estos dos dedos, que son los dedos medios, estoy activando o dándome cuenta de esa emoción del enojo y estoy permitiendo que mi cuerpo se calme. Fíjense en su respiración. Eso es. Bajamos los hombros, ya llegamos, ya estamos en la clase. Y logremos recordar este mudra para calmarnos. Cuando algo allá afuera está sucediendo, que papá y mamá están discutiendo, o los hermanos, o la mamá y la abuelita, o la mamá y con otros hermanos, hago este mudra y lo recuerdo. Continuamos. Formación internacional en constelaciones familiares fenomenológicas. Infinita gratitud para aquellos que están en la clase y para aquellos que después ven estos videos. Gloria Dávila. Módulo 2, clase 5. Más sobre Edipo y Electra. Y debía tal vez haber escrito más sobre el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Casa Gloria y Jardín de Constelaciones. Veíamos que si no hacemos cierres con parejas o amores anteriores, pasa lo siguiente. Si hay hijos, uno de ellos se identifica sin saberlo de papá o de mamá. En otras palabras, se convierten en la pareja energética del padre o la madre y el cónyuge llega a sentir al hijo como un rival. El cónyuge o el otro. El señor Freud habló de el complejo de Edipo. Edipo cuando el niño se enamora de la madre. El señor Jung habló de el complejo de Electra. Electra cuando la niña se enamora del padre. Y saben que en este preciso instante, por eso resulta de suma importancia el compartir los conocimientos de manera oral, hablada. Me estoy dando cuenta que no solo el niño se enamora de la mamá o la niña del papá, es el papá que se enamora de la hija y la mamá que se enamora del hijo. Y creo que sucede exactamente en el mismo momento. Porque como les comentaba, recuerden, tiene que ver con parejas anteriores, amores anteriores de papá o mamá. El complejo de Edipo, denominado también
conflicto edípico se refiere a la existencia simultánea de sentimientos amorosos y hostiles hacia los papás. Y estaba leyendo en Google que esto del complejo edípico para Freud se refería tanto al niño como a la niña. Y fue sí, aquí, bueno, vamos a explicar un poco más del complejo de Edipo. Es decir, el hijo, la hija siente amor, odio por ellos. Google. Como si fuera su pareja. Ya saben, algunos, en este caso, estos paréntesis tienen que ver con Gloria. El de Google no. Bueno, también porque hice la investigación. Un niño puede convertirse en la pareja energética y en ocasiones física de la madre. Y una niña del padre. Aquí me refería a pareja energética. Que yo sepa, no, perdón. Claro que sí. Claro que también puede convertirse en ocasiones físicas la niña del padre, la hija con el padre y el hijo con la madre. Lo que lo que compartiera que no he sabido de casos donde sea el padre que convierte de manera física en pareja a el hijo. A la hija sí, pero al hijo no. Y la madre a la hija, en física no sé, no me ha tocado saberlo, pero sí emocional. Conocí a una familia donde el papá ya había muerto y la mamá le decía a ella, nadie te va a querer como yo. En mi caso yo ya sabía esto de constelaciones y lo que vi fue una pareja energética en ellas dos. La mamá buscaba mucho a la hija y la hija estaba mucho con la mamá. Y bueno, ya no sé qué final tuvieron ellas, pero eran pareja, no necesariamente física. Lo fascinante es que pudo o no haber promesas de amor o de matrimonio con ese amor anterior. La persona pudo no darse por enterada que el otro suspiraba por ella, por él, y las consecuencias son las mismas. ¿Queda claro esto? En un principio, el señor Hellinger decía que si había, esa fue la postura de él, que si había promesas de amor, es decir, de matrimonio, entonces era cuando el hijo se identificaba con esa pareja anterior de mamá o de papá. Cuando empecé a trabajar, yo vi que no era necesariamente que hubiera promesas de matrimonio, sino que con la sola atracción era suficiente para que un hijo se identificara con esa pareja o ese amor anterior de mamá. Al principio yo decía que solo eran parejas. Con el paso de los años, de tantos casos que fui viendo, después me di cuenta que con el solo hecho de alguien se hubiera enamorado de mí, aunque yo hubiera dado por enterada, de todas maneras existía o podía existir esa identificación de el hijo o la hija hacia la pareja, hacia papá o mamá. Traducción. Hace muchos años fui a Saltillo a visitar a una familia y vi a los amigos, a las amigas. Yo era amiga de una de las hermanas y eran varios hombres, varias mujeres, y me llamó muchísimo la atención dos cosas. Una, que el hermano mayor de mi amiga tenía a su esposa y la hija no se a la mamá.
Adivinen a quién se parecía. Sí, a mí, en mi juventud. Y dije, Dios mío, es como estarme viendo yo a mí misma. Y la joven hablaba inglés. Y la mamá se veía que no le interesaba el idioma inglés, ni que le interesaran tanto los estudios, pero a la hija sí. Entonces dije, vaya, aunque nunca hubo nada entre nosotros, él, sin darse cuenta, eh, esa parte de él que se quedó enamorado, en este caso de mí, no sé si enamorado sea la palabra, pero con ganas de, tal vez sea mejor, y que no hubo nada, la hija lo hizo para él, por él. Y en esa misma familia, sé que una hermana de mi amiga quería a un hombre que le gustaba muchísimo leer, y ella se casó con un hombre de campo, con un hombre que le gustan las vacas y los caballos, y anda vestido de vaquero. Y en este caso los 3 hijos no parecían hijos de él. Eso me impactó muchísimo. Y no, yo no estaba ahí para dar terapia, no dije absolutamente nada, no hice nada. Solo observé y agradecí a la vida que me permitió ver eso con mis propios ojos y de decir que sí, que va más allá del complejo de Edipo o de Electra. Una duda, escríbela en el chat o levanten la mano o abran micrófono y Es decir, pregunten, maestra, comenten. es decir, El maestra, que término, una relación no formalizada, vamos a decir así, o no declarada, puede producir un sentimiento después en la próxima generación. correcto, correcto. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y por Y en eso ese comento. caso, Ujú. y en ese caso, digamos, la madre debería ser debería ser, digamos, el cierre, ¿no es cierto? El cierre afectivo. Bueno, el cierre lo hacen los dos. Es Claro, decir, él, sí. pero si la pareja no está presente, la pareja ya, supongamos, se fue, está en otro país. Ujú. En ese caso, la madre tendría que hacer el cierre afectivo como una manera de normalizar la relación con los hijos, que se normalice esa relación. Correcto, correcto. Y le diría a él, nuestro amor no pudo ser, eh, y no eres el papá de mis hijos, aunque me hubiera gustado que fueras el papá de mis hijos, no lo eres. El papá de mis hijos es él. Y hacemos el movimiento de es él, te lo presento. Y con él me hice madre. Y él es el papá de mis hijos. Sí. Y estoy dándome cuenta, Eugenio, con su pregunta, con su intervención, que esa parte no la manejo aquí en el texto. Sin embargo, lo estamos hablando. Y que quede claro que, por ejemplo, de la persona, de esta mujer que les digo que claramente vi que sus hijos se parecían a su novio anterior, con el que no pudo casarse, por qué motivos no lo sé, si ella le diría a sus hijos, el bueno para ustedes es su papá, y le hablaría al alma de ese amor antiguo y le diría, lo nuestro no pudo ser, y te devuelvo tus promesas de amor. Y si se pudiera, el papá de sus hijos le diría a ese hombre, gracias por el lugar que me dejaste, porque si te hubieras quedado con ella, ella no llega conmigo y ella es la madre de mis hijos y tú la tuviste y la perdiste y ahora ella está conmigo por el tiempo que nos toque estar juntos.
Exacto. Y ahí los hijos tendrían tendrían alguna participación también. O sea, sería un movimiento ya bastante grande, sería un movimiento familiar ya, de todos los implicados, Sería digamos. correcto. Si pueden estar todos, es bueno. Si no, yo lo he hecho con los hijos, que me doy cuenta que están identificados con una pareja anterior de mamá o de papá, y con los representantes de los padres decimos las frases. Ah, perfecto, perfecto. O sea, hiciste un movimiento, digamos. Hubo un movimiento. Ujú, Movimiento me ujú, refiero cuando hay gente participando, digamos. correcto. Y si no hay movimiento, es decir, no hay una constelación, yo puedo hacerlo representando los papeles, a los representantes, o puedo pedir que se imagine que se imagine que ve a su papá y a su mamá y le dice a la mamá: mamá, con el otro hombre no tengo nada que ver. El bueno para mí es mi papá. Y esa Perfecto, parte claro, tampoco lo escribí. Dios perfecto. mío. Vamos a ver, para recordar lo que no escribí. No escribí lo de hacerlo Con la pareja ficticia, digamos, o que no se ujú, concretizó. con la pareja que no se concretó eso, cómo hablar con esa persona y cómo esa persona puede hablar en este caso, con mis hijos, suponiendo que sucediera, y Claro, ¿sí? él identificándose con que no es el padre y que el bueno para ellos es realmente su padre y lo menciona. Correcto. Y y es muy interesante verlo en físico, porque cuando intuyo que está pasando eso, está la pareja y luego pongo a otro, y es impresionante cómo los hijos miran a ese otro o a esa otra. Y es esta persona, que sería la pareja anterior, mira a los hijos. Entonces, por ejemplo, si es ella, a ella le da gusto cuando lo pongo a él. Y al Ah, o papá, sea que hay un movimiento ahí, claro. sí, 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 Eugenio, hay un movimiento. Y entonces es muy interesante porque el padre de los hijos de ella se puede molestar, inclusive sentir incómodo, y no sabe Exacto, qué y se está puede pasando. marginar incluso. Correcto, correcto. Entonces se les dice a los hijos: con este hombre no tienes nada que ver. El bueno para ti es tu papá. Y eso fue lo que se me olvidó escribir. Pero bueno, ya lo estamos, cuando menos de manera oral, verbal, estamos Y va a quedar complementando. grabado también, va a quedar grabado. Va a quedar grabado y después lo retomaré, y para la próxima filmina, para la próxima presentación, podré incluirlo. Claro que sí. Muy bien, el término complejo de Edipo lo usó el señor Freud en su teoría de los estadios del desarrollo psicosocial para describir el sentimiento de deseo de un niño por su madre y el odio hacia el padre. Este odio se debe a que el niño percibe que su padre es una y expresa sus sentimientos en forma de enojos, rabietas y comportamientos de desobediencia. Eso lo pueden ver en la página psicologiaymente.com. Y recuerden que para el señor Freud era tanto para el niño como para la niña. No sé dónde lo puse, por lo visto no, eh, seguramente lo borré o no me fijé, pero el complejo de Electra es el señor Carl Jung,
el que hace esa aportación. El señor Freud solo el complejo de Edipo, y con el complejo de Edipo se refería tanto a la niña que se enamora del papá como al niño que se enamora de la mamá. Y el señor Carl Jung, discípulo de Freud, del señor Freud, que después se separa, él dice, no, las niñas también se enamoran del papá, y lo llamó complejo de Electra. Y los dos tienen que ver con mitos griegos. Me están preguntando, ¿qué sucede cuando no se hacen estos cierres con amores pasados y no hay hijos? ¿Afectaría la relación de pareja actual? Puede ser, sí, claro que sí, sí, porque es como no estar entera y totalmente disponible para la persona. Y mi sugerencia es que aunque no haya hijos, se hagan cierres, como lo vimos la semana pasada. Para inclusive es como dejar bagaje, dejar cargas y decir, bueno, no pudo ser, lo nuestro no pudo ser, y se hacen cierres. Bien, señales edípicas. El niño desea ser el centro de la vida de ambos padres. Cuando vean señales, bueno, vamos a ver lo que propone la psicología. Voy a hablar de psicología tradicional versus la mirada sistémica. El niño desea ser el centro de la vida de ambos padres. El niño expresa deseos de casarse con la madre, a quien considera la más linda del mundo, y compite con el padre. Vean cómo están describiendo esa identificación de una manera muy bella. La niña manifiesta su ilusión de casarse con el padre, a quien considera el más lindo y tuvo al hijo y el padre se desapareció y ha tenido, no sé, deje de verla, ha tenido dificultades para avanzar en su trabajo y depende mucho, bueno, mucho, disculpen, no sé qué tanto, pero depende económicamente de los papás para que cuiden al nieto. Y en una constelación, ella comenta que cuando era niña, ella expresó su deseo de casarse con su papá y la mamá simbólicamente lleva a cabo el matrimonio. Entonces, la mamá, sin darse cuenta, estaba promoviendo esa atracción o esa identificación de la hija con una pareja anterior de papá. Y como mamá ya no tuvo más hijos, el hijo de ella, de esta joven, vino a ser como el hijo del abuelo. Y no, bueno, eso era antes de, al principio cuando la conocí. Creo que fue el año pasado que vivir más, ha estado conviviendo más con el papá. Y claro, eso tiene consecuencias porque hubo viento acá afuera y me llamó la atención. Yo creo que ahí hay una lealtad de la hija hacia ese matrimonio con el padre y ella inconscientemente corregió a su marido y el hijo pasó a ser el hijo de ella con el padre de ella. Correcto, correcto. Lealtad e identificación con pareja anterior. Exacto. Con el consentimiento de la mamá. Cuando la mamá casa a la hija con el esposo de ella. ¿Sabes qué se me viene? ¿Sabes lo que se me viene a la mente, maestra? De la importancia de los ritos.
de los ritos que vienen ancestrales, por ejemplo, los ritos funerarios. En el fondo es para que tomemos conciencia de que la persona que estamos despidiendo se fue y que salió de acá y que tenía un lugar en la familia y estamos cortando con esa persona. Y los mismos ritos son en el divorcio, bueno, no tanto en el catolicismo porque no existe, pero en otras religiones o los ritos del matrimonio, todos los ritos de bautizo, en el fondo son reconocimientos y es una ubicación inconsciente dentro de la familia del orden, encuentro yo. No sé qué opinas tú de Ujú, eso. ujú. Sí, No sí, sé, claro. no sé si hay alguna De hecho, lógica. es muy lógico lo que está diciendo Eugenio. Muy lógico. De hecho, son rituales los que llevamos a cabo de alguna manera cuando le decimos, cuando hacemos los cierres y le decimos a esa pareja anterior, ya lo nuestro ya terminó. Muchas gracias por todo. Ya no somos esposos, ya no somos novios, ya no somos amantes. Ya terminó esa etapa, esa relación que tuvimos. Y en el caso de que hubiera niños, hijos, entonces hombre-mujer, la relación ya terminó. Lo que no va a terminar nunca es la relación de ser papá y mamá de nuestro hijo. Eso no termina, de nuestros hijos. Claro, esa responsabilidad perdura, pero la relación afectiva se termina. Correcto, Entre la pareja, afectiva, digamos, entre la pareja. correcto, afectiva y física. Ajá, sí, sí, claro, sí. Mm, gracias, Eugenio. Y sí, los ritos son importantes, por supuesto. La misa católica es todo un ritual. La ceremonia del té de los japoneses es todo un ritual. Estamos llenos de rituales, solo hay que verlos. Exacto, y todo eso está en el inconsciente nuestro, porque lo hemos vivido o lo hemos visto. Sí. Correcto. Ujú. Ambos demuestran celos al ver a sus padres juntos e intentan separarlos. Todos estos son señales edípicas. Y esto lo saqué de la página clínica alemana. Está en Chile, no sé en qué parte de Chile, pero está en Chile. La niña muestra conductas de celos coquetas y seductoras hacia el papá. El niño muestra conductas de celos coquetas y seductoras hacia la mamá. Hace muchos años estaba acompañé a una amiga al aeropuerto a dejar a su hija con los nietos de mi amiga para que tomaran el avión. Y en eso la nieta de mi amiga, la hija menor, eh, le dice a su mamá, mamá, quiero hablar con papá, quiero saber dónde está. Y ella la comunica en el celular. La niña debe haber tenido como 3 años y, y y la conversación fue, papá, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Me extrañas? Y yo dije, uy, esta niña está identificada con una pareja anterior de la mamá. Y yo sabía que ella había tenido una pareja anterior. Y ella me dice, ay no, Gloria, es tan lindo verlo. Mi hijo me lo hizo a mí cuando estaba pequeño. Y dije, sí, claro, los dos se conocieron, los dos habían tenido parejas anteriores, decidieron casarse, decidieron tener hijos juntos. Claro, sí. Y como me dijo que no, me quedé callada. En el artículo que estaba leyendo para la clase, dice que esto del el complejo edípico sucede de los 3 a los 6 años.
y que se desaparece. Y adivinen qué, no se desaparece. Esa es una de las genialidades del señor Hellinger, que se dio cuenta que no desaparece. Esto Se niegan a lo mejor. eh, Se niegan al no ser naturales, ya con conciencia se quizás los hijos reprime, lo niegan. se niega, correcto, se reprime, se niega y después surge. Y es cuando la esposa le tiene celos a la suegra, a la madre política, o el esposo al suegro, al padre político, y no saben por qué. Y le reclaman al cónyuge y le dicen, es que tú quieres más a tu papá o tú quieres más a tu mamá. Y ahí Pero, el complejo de Edipo sería de, supongamos, de la hija, cuando es a la suegra. sí, correcto. Y el señor Hellinger propone una frase muy bella de que la esposa le diga al esposo, honro y admiro y respeto el gran amor que le tienes a tu madre. Y deja de competir con la suegra, con la madre política de ella. Y él puede sentirse liberado de no tener que elegir entre los dos amores. Y cuando los celos son de la suegra hacia la nuera o el yerno, Es que la suegra no desidentificó al hijo y entonces es como si la suegra fuera la novia de ese hijo o de esa hija. y rechaza al cónyuge, digamos, rechaza al yerno Correcto, o la nuera. correcto. Porque ella no hizo cierres con su pareja anterior, con su amor anterior. ¿Va quedando más claro? Y bueno, Ivonne tiene la mano levantada. Dime, Ivonne. Maestra, y también se da mucho que hay cruce con los cuñados y los concuñados. ¿Ya tiene algo que ver con el pasado o simplemente hormonal? Sí, sí, disculpa. Que tiene algo que ver con el ¿Qué, pasado. qué fue? Mi pregunta es que si Sí, tiene alguna relación. tiene que ver con que alguna relación. sí, Sí, o es solamente sí tiene hormonal. alguna relación, por supuesto. No, no es. Eh, puede ser hormonal, pero puede ser también lo normal con las novias de papá o de mamá o de los hermanos. Alguien me decía, no recuerdo quién, me dice, Gloria, mi papá me dice que soy su amor, mi mamá me dice que soy su amor y mi hermano me dice que soy su amor. Entonces, y cuando les digo que a mi papá que me diga hija, no le gusta, y cuando le digo a mi mamá que me diga hija, no le gusta. Y a mi hermano cuando le digo que soy su hermana, no le gusta. Entonces le digo, bueno, cuando te digan amor, tú mentalmente di, gracias por quererme tanto, soy tu hija, al papá. Y a la mamá lo mismo, gracias por quererme tanto, soy tu hija. Gracias, soy tu hija. Y nos vamos ubicando en esos lugares que tenemos. Soy la hija de mi papá y mi mamá. Soy la hermana de mis hermanos. Soy la tía de mis sobrinos. ¿Vamos bien?
Y Laura pregunta Ah, si los... Dime, digan. que se está aclarando la idea, perfecto. Ujú. Si los hijos se dan cuenta de esta situación ya estando grandes, ¿qué tipo de movimiento se puede hacer? El que estoy comentando, de hecho yo lo hice, porque mi madre eh, decía que debió haberse casado con su novio anterior. Y yo mentalmente decía, mamá, eso lo dejo contigo. El bueno para mí es mi papá. Con el otro hombre no tengo nada que ver. Eso se puede hacer. Y no se lo dije nunca a mi madre. Y a mi padre mentalmente le decía, tú eres el bueno para mí. Con el otro no tengo nada que ver. Y esto sí lo escribí y lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, vamos a continuar. ¿Qué hacer frente a esta situación? Según la psicóloga chilena Pascuala Donoso, hay que hacer lo siguiente. Lo comento porque es la postura de la psicología tradicional y no resuelve. Es muy interesante, no resuelve. Y voy a explicar por qué, viendo lo que sugiere ella. Entender que se trata de una etapa normal en el desarrollo de los niños. Sí y no es una etapa normal. ¿Por qué sí y no? Sí, aparentemente se apaga, se supera. Sin embargo, cuando ese hijo crece y tiene su pareja, es cuando vuelven a surgir esas identificaciones, ese comparar a la esposa con la madre. Mi mamá cocina mejor que tú. Mi mamá sí que me atiende, tú no. Y es que él está identificado con un amor, una pareja anterior de mamá. Sin embargo, fue un buen avance lo que se hizo desde la psicología, desde el psicoanálisis del señor Freud y buscar respuestas. Hacer que comprendan que no pueden ocupar el lugar de los padres. Imposible, no lo van a lograr nunca. Nunca. El hijo es muy hábil para decir tengo miedo, no puedo quedarme dormido solo, tengo miedo. Y ya cuando acuerdan, el niño está metido en la cama de papá y mamá. Y luego mamá saca a papá y se queda el niño. Y por favor entiendan, esto no es ni bueno ni malo. Así es. Y cuando alguien dice, ya suficiente, mi hijo tiene 11 años, tiene 14 años y todavía duerme conmigo y veo que no es ni bueno para él ni para mí, porque empiezo a celarlo a él y él me cela a mí. Entonces podemos hacer algo. Pero como alguien que estudiaba conmigo me dice un día, Gloria, una señora me dice que está cansada de que su hijo de 35 años duerma con ella. Y le dije, no, no hagas nada, no te está pidiendo ayuda, simplemente está de alguna manera pidiéndote tu bendición para que ella siga acostándose con su hijo. Porque dijo, estoy cansada de, pero realmente no dijo cómo hago para sacar a mi hijo de la cama o cómo salirme yo de esa cama. Y sí conocí a una señora que me platicaba que el papá tuvo muchas amantes y que se acostaba con la mamá de él, con la abuelita de ella. Y yo le dije, es que ella lo permitía.
y lo propiciaba. Y me dice, eso mismo decía mi tío. Eso mismo que tú estás diciendo, Gloria, de que la mamá de él lo permitía, es cierto. Entonces, los hijos vamos a llegar hasta donde papá y mamá nos permitan llegar. Sin embargo, recuerden que el señor Hellinger habla de fuerzas mayores que dictan nuestros pasos. Y entonces, si no se pone orden, si no se cierran ciclos, si no se cierran amores con parejas anteriores, se va a seguir reproduciendo eso y decimos que es que tienen mamitis. No, bueno, sí, y va más profundo de la mamitis. Y con solo hacer que comprendan es imposible, no lo comprenden. Es como que me trates de explicar que yo comprenda que no debo sentir hambre. Nunca, jamás lo voy a comprender. Tengo hambre. No tengo por qué comprender que no debo sentir hambre, que no debo tener hambre. Pero acabas de comer, sí, lo sé, pero tengo hambre. Es el cuerpo. Y el cuerpo es fuerte. Y el cuerpo tiene sus razones de ser como es. Explicarles que encontrarán a una persona distinta en el futuro con quien formar una familia. Esto de explicar, esto de hacer que comprendan, se queda en la cabeza y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el cerebro, que gracias a estudios que han hecho, está dividido en tres partes. El cerebro reptiliano, que es el más antiguo, después el cerebro límbico, que es el de las emociones, el mamífero, y después la neocorteza. Entonces, en esa neocorteza, que es donde adquirimos la habilidad de hablar, de leer, de escribir, es la que está sobre la superficie. Y por más que me quieras hacer entender cosas que mi cuerpo no capta, no lo voy a lograr. Entonces, por eso explicarles que encontrarán a una persona distinta, aunque la encuentren, van a tener dificultades con esa persona, por lo que ya estamos pues, entendiendo y estudiando. No culparlos ni castigarlos por lo que sienten los hijos, totalmente de acuerdo. Permanecer cerca, manifestándoles amor, cariño y comprensión, sí, pero por más amor, cariño y comprensión que les manifiesten, nunca va a ser suficiente porque la exigencia no es del niño, del hijo, es de la pareja anterior. Además, evitar colocarlos en el rol del otro progenitor en caso de separación. Aunque no los coloquen, ellos se colocan. Y yo dejo que se coloquen, ahí sí. Y bueno, muchas veces el papá dice, hijo, tengo que ir a trabajar, te quedas como el hombre de la casa. Ahí lo está colocando en el rol de él, como el hombre de la casa. O hija, tú tienes que atender a tu papá. O ocupar el rol de madre, de pareja del padre. Además, evitar burlarse, fomentar la fantasía edípica en el niño, que fue lo que hizo esta familia que les comenté, donde la mamá casa a la hija con el esposo de ella, porque la niña manifestó que quería casarse con su papá. Convenientemente mudra para el dolor de cabeza.
Vamos a ver, ¿y por qué digo convenientemente? Porque es mucha información y a lo mejor eso les produce dolor de cabeza, no sé. Beneficios, alivia el dolor de cabeza. Bueno, vamos haciéndolo. Son el pulgar con el índice con el medio. Están juntas las yemas, aquí están. Luego está el anular, que se esconde en el monte de Venus del pulgar, y el meñique que está derechito. Entonces alivia el dolor de cabeza, equilibra la energía de la cabeza, relaja tensiones y elimina mucosidad de los senos frontales. Sí. Unos segundos nos quedamos ahí. Nos fijamos en la respiración, inhalamos más profundo, exhalamos. Y vamos a recordar el mudra para la calma, que es el dedo medio. Los dedos medios se tocan las yemas, los demás dedos están tocándose las cabecitas, bueno, las segundas falanges, y las yemas de los pulgares están juntos. Es el del dolor de, perdón, para la calma. Entonces vamos a calmarnos todos, vamos a permitirnos seguir echando la clase. Sí es bastante información, sin embargo, cuando la escuchamos varias veces, tiene mucho sentido todo esto, mucho sentido práctico. Bien, ¿qué hacer frente a esta situación? Según la mirada sistémica de constelaciones familiares, hay que hacer lo siguiente. Primero, darse cuenta de la identificación. Ya vimos las señales edípicas. Cuando hay celos, cuando el hijo se siente mejor que el padre, cuando se vigila a la madre, estoy hablando del caso de los niños, va a haber una identificación edípica. Entonces, me doy cuenta. Pero en este caso, no es de que el niño se enamora de la mamá, sino de que está identificado con un amor anterior, antiguo, de papá y o de mamá. Eso es lo que veo. 2, pedir ayuda en caso de no saber qué hacer. 3, decirle lo siguiente después de hacer un cierre con ese amor antiguo. ¿Recuerdan el cierre de lo bello que hubo entre nosotros es tuyo? Lo no tan bello, lo difícil, lo feo, lo incómodo, entre comillas, lo malo, cada quien asume su responsabilidad. Y esta frase de cada quien asume su responsabilidad, a mí me ha funcionado en muchas otras situaciones, no nada más en cierres de pareja. Si hay una discusión con alguien, bueno, tan sencillo, me trajeron un gatito y éramos las personas aquí en la casa y se salió el gatito. Y según yo recuerdo que yo no entré a ese baño donde lo habíamos guardado. Y las otras 2 personas me dijeron lo mismo. Yo no entré. ¿A quién le creo? A ninguna. Y a las 3. Entonces yo lo soluciono diciendo, asumo mi parte. Si fui yo la que lo hizo, yo asumo esa parte. Y les dejo a ustedes 2 con la suya. Si fueron ustedes, yo me libero. Si fui yo asumo la responsabilidad. Y les pedí a ellas 2 que me lo dijeran también y que asumieran esa parte de que si les tocaba el 100%, que lo asumieran.
porque resulta que yo recuerdo que yo no volví a entrar, pero con eso de que a veces dicen que después de los 50 uno se dedica a los idiomas, a aprender el alemán con el Alzheimer, que se nos olvidan las cosas. Entonces, si se me olvidó, asumo mi parte y la asumo y me responsabilizo de ella. Entonces, hago ese cierre y le digo, lo bello es tuyo, lo no bello, cada quien asume su parte, su responsabilidad y te devuelvo tus promesas de amor. Y si me dicen, pero es que nunca hubo, no importa, los deseos, los anhelos, algo. Y los gatitos están aquí afuera y se oyen las pisadas. Entonces es como si los antiguos estuvieran aquí cerca y se oyen las pisadas. Y uno dice, muchas gracias por el tiempo que compartimos juntos. Muchas gracias por todo lo que hicimos. Muchas gracias. Y escucho como él, o si es una ella, me lo dice también. Si yo soy hombre, o es él, en fin, las combinaciones de parejas que hay. Entonces, otra persona me dice a mí lo mismo. Gloria, lo que hubo de bello entre nosotros dos es tuyo. Y lo no tan bello, lo difícil, yo asumo mi responsabilidad y te dejo a ti la tuya. Y te devuelvo tus promesas de amor. Y si no las subo, digo, bueno, yo nunca te prometí nada, pero bueno, para ti es importante devolverme las recibo. Y sí, es muy importante cerrar con un te deseo lo mejor. Bien, se me está ocurriendo que a lo mejor a algunos les gustaría hacer esos cierres en el grupo. Entonces ya casi terminamos la presentación. Si el hijo está identificado con la pareja, amor anterior de la mamá, se le dice, hijo, el único y el bueno para ti es tu papá, el único. Con el otro o con los otros no tienes nada que ver. Es a tu papá a quien elegí para que me hiciera madre y tú eres su hijo. Vivo o muerto, tu papá, sigamos juntos o no, esté donde esté, con quien esté, como esté, él siempre, siempre es tu padre. Y les comparto que esto sí lo agregué yo a las frases, porque en una ocasión, en una sesión privada, una señora me dice, mis hijos están muy enojados conmigo. Le digo, ¿qué pasó? Y con una tranquilidad impresionante, esta señora me dice, maté al padre de mis hijos. Yo le digo, ay, con razón están enojados. Y el rostro se mantuviera tranquilo. Y le dije, bueno, dígale a sus hijos, imagínese que los tiene frente a usted y dígales, lo que hubo entre su papá y yo es asunto nuestro y él vivo o muerto, esté donde esté, con quien esté, como esté, es su papá siempre. Y vean cómo escuchen que pasa un carro, no sé si alcanzaron a escuchar, ahí está un poquito el claxon. Entonces se movió algo y a partir de ahí yo empecé a incorporar esto, vivos o muertos somos tus papás. Él siempre, siempre es tu padre, el mejor y el único, y mi opinión de él es mía. Tienes mis bendiciones para acercarte a tu padre y si te pareces a él, para mí está bien. Y escucho voces masculinas aquí con los vecinos. Voy a terminar esto y luego respondo a la pregunta que me hacen. Si la hija está identificada con la pareja, amor anterior del papá, se le dice, hija, la única y la buena para ti es tu mamá.
la única. Con la otra o con las otras, porque a veces son varios los amores antiguos, no tienes nada que ver. Es a tu mamá a quien elegí para que me hiciera padre y tú eres su hija. Viva o muerta, sigamos juntos o no, esté ella donde esté, con quien esté, como esté, ella siempre, siempre es tu madre, la mejor y la única, y mi opinión de ella es mía. Tienes mis bendiciones para acercarte a tu madre, y si te pareces a ella, para mí está bien. Información